Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Vamos a empezar con esta clase de cartografía. El tema que nos compete hoy es cartografía. Vamos a empezar diciendo que la cartografía es una ciencia per se, eh, que precisamente trata de todas las formas que tenemos, de estudiar las formas que tenemos para representar una parte o la totalidad de la superficie terrestre en, en un plano, ¿no? Sabemos que la Tierra es esférica aproximadamente, no es exactamente esférica, pero es aproximadamente una esfera. Y la cartografía estudia todas las formas de llevar esa esfera a un plano. Tiene su complejidad, vamos a ver, no es fácil llevar una esfera al plano. eh, y vamos a ver cómo lo logramos. Es una de las ciencias auxiliares, la cartografía de la topografía. Las otras dos que habitualmente mencionamos son la geodesia, que siempre decimos que es la hermana mayor de la topografía, y la aerofotogrametría, que la vamos a ver en la clase siguiente. Bueno, una de las cosas que decimos siempre es que uno puede ir a relevar información al territorio para poder saber qué es lo que hay allí. Es decir, uno puede ir con sus instrumentos topográficos, con los que estuvimos viendo hasta ahora, el nivel, la cinta, el teodolito, la estación total, o puede en muchos casos ir y obtener información ya existente, ya relevada previamente por organismos oficiales como el IGM, por ejemplo, que han relevado buena parte del país y han generado cartas, ¿no? Entonces uno puede solicitar esas cartas y obtener información. Eh, Vamos a ver lo que existe. Eh, bueno, para que algo lo pueda llevar yo en el plano, para poder llevar de la figura esférica, digamos, al plano, se recurre habitualmente a lo que son las figuras desarrollables, que son el cilindro y el cono. ¿eh? Las figuras desarrollables son el cilindro y el cono. La esfera, que es la figura a la que se asemeja mucho la Tierra, el planeta Tierra, no es desarrollable, ¿no? No se puede llevar una esfera al plano. Imagínense ustedes quieren, cuando rompen una pelotita de tenis, por ejemplo, o los gajos de una naranja, por ejemplo, los quieren aplanar, ¿no? Uno lo tiene que romper en distintos pedacitos, en pedazos chicos para poder aplanarlo, ¿no? Y sin embargo, aún así no lo consigue. Bueno, eso es la dificultad que tenemos entonces de llevar al plano una figura como la esfera que no es plana, ¿no? Las figuras desarrollables, yo les decía, son el cilindro y el cono. Ahí tenemos a la izquierda de todo una figura cilíndrica, un cilindro. En la parte central tenemos un cono y a la derecha tenemos una esfera. Fíjense que tanto el cilindro como el cono, uno de sus radios es infinito, ¿está bien? El otro radio no, el otro radio tiene un determinado valor, R, y en la Tierra ninguno de los radios es infinito. Para que una figura sea desarrollable se tiene que dar que el cociente de los radios, el radio menor sobre el radio mayor, tienda a cero. Para que eso suceda, fíjense, el radio más grande, tanto en el cilindro como en el cono, tiende a infinito, digamos, o es infinito. Entonces, el cociente de ambos radios tiende a cero. En la Tierra, al contrario, o en la esfera, el cociente de los radios tiende a 1, ¿no? Son radio ecuatorial y radio polar. El radio polar sobre el ecuatorial tiende a 1, porque son muy parecidos. Entonces, en definitiva, la Tierra o la esfera terrestre no es una figura desarrollable. Y yo voy a tratar de proyectar la Tierra sobre estas figuras desarrollables, sobre el cilindro y sobre el cono, para poder después cortar por alguna de esas líneas el cilindro y el cono y desarrollarlo, es decir, desplegarlo en un plano. Bueno, acá tienen entonces el concepto de utilizar básicamente un cono a la izquierda
y proyectar parte de la Tierra sobre ese cono, o sobre un cilindro, ¿no? Como vemos en la parte central. Otra forma de proyectar es proyectar directamente sobre un plano, apoyar un plano, por ejemplo en la figura de la derecha, ¿no? Hemos apoyado el plano sobre el polo terrestre y hemos proyectado las adyacencias de la Tierra sobre ese plano. Bueno, entonces aparecen lo que son las proyecciones cónicas, las que utilizan un cilindro para proyectar parte de la Tierra, perdón, las que utilizan un cono para proyectar parte de la Tierra, las proyecciones cilíndricas que utilizan un cilindro para proyectar una parte o la totalidad de la Tierra, y las proyecciones azimutales o polares, así nombradas en esta imagen. Bueno, acá tienen algunas de las características de cada una de estas proyecciones. Nosotros, si bien existen, ya les digo, distintas formas, distintas proyecciones, nosotros nos vamos a concentrar en la cilíndrica, que es la que utiliza nuestro país para realizar la cartografía nacional. En nuestro país se utiliza una proyección que se llama Gauss-Kruger, que es una proyección cilíndrica, y vamos a ver que es transversa, no es directa como esta que se ve en esta imagen, que es la proyección cilíndrica UTM, Universal Transversal Mercator, que es un cilindro tangente, digamos, a la Tierra en el ecuador. Si se fijan, el cilindro siempre va a ser tangente o va a apoyar a la Tierra o bien en el ecuador o bien en un meridiano. Vamos a ver, como pasa en esta imagen que se ve en la parte superior de la proyección cilíndrica, acá el cilindro es tangente al ecuador, al círculo máximo, ¿no? Y las figuras, en la medida que se van alejando del ecuador, se van deformando. Siempre tienen que tener presente eso, que en las distintas proyecciones, en función de qué parte de la Tierra apoya en la figura que uno utiliza para proyectar, bueno, las deformaciones van a ser principalmente en la medida que se alejan, van a incrementarse las deformaciones en la medida que se alejan del lugar donde son tangentes, ¿no? Lo vamos a ver en una diapo posterior. Bueno, proyecciones cilíndricas, ahí tenemos un cilindro que es, decíamos, tangente al ecuador. Entonces ahí se habla de una proyección cilíndrica directa, porque el eje del cilindro y el eje de norte-sur terrestre coinciden, digamos, están en una misma dirección. En cambio, cuando el eje del cilindro, por ejemplo, en este caso, es perpendicular al eje del norte-sur, se habla de una proyección cilíndrica transversa, que es precisamente la que utiliza nuestro país. El cilindro no es tangente al ecuador como en la directa, sino que es tangente a un meridiano. Ahí se habla de una proyección cilíndrica transversa. Y podría ser que el cilindro sea tenga cualquier otra posición respecto a al eje norte-sur, ¿no? El eje del cilindro no esté ni en la dirección del eje norte-sur ni sea perpendicular a la dirección norte-sur, y en este caso se habla de una proyección cilíndrica oblicua, como la que vemos abajo a la derecha. Bueno, en las proyecciones cónicas se da la misma lógica, puede ser cónica directa si el eje del cono coincide con la dirección norte-sur, transversa si es perpendicular el eje del cono al eje norte-sur, y oblicua. Y por último, las proyecciones azimutales, claramente también a través de un plano tangente a la Tierra en algún punto, también las clasificamos en directa, transversa u oblicua con la misma lógica, ¿no? En función de si el plano S en qué posición apoya en la Tierra, ¿no? Vamos a hablar ahora un poco de las coordenadas que se utilizan en las cartas IGM de nuestro país, las que se van a encontrar ustedes.
Básicamente tenemos dos tipos de coordenadas, lo que son coordenadas geográficas, que definen la posición de un punto en la esfera terrestre a partir de dos ángulos, la latitud y la longitud. Ahora vamos a ver en qué consiste eso. Y otro tipo de coordenadas que existen también en las cartas IGM son las coordenadas planas, XY, Gauss-Kruger, que esas vamos a ver que se expresan en metros o en kilómetros. Las coordenadas geográficas nos permiten ubicar un punto, yo les decía, en una esfera, en el planeta, que es una esfera aproximadamente, a partir de dos ángulos. Uno, el ángulo, como se ve ahí, la latitud, que es el ángulo respecto al ecuador, a la dirección que hay entre el centro de la Tierra y la línea del ecuador, y la dirección que hay, fíjense, entre el centro de la Tierra y el punto donde nos encontramos, ahí aproximadamente 40 grados latitud norte, ¿no? 39 dice. Bueno, eso es la latitud, el ángulo que hay entre la dirección al ecuador y la dirección al punto que nos encontramos. La latitud varía de 0 a 90 grados, tanto norte como sur, ¿no es cierto? Es 0 en el ecuador y 90 en los polos. Por otro lado, el otro ángulo que utilizamos para ubicar cualquier punto sobre la esfera terrestre es la longitud. La longitud es el ángulo medido desde una dirección de origen, que es la dirección del meridiano de Greenwich, digamos. En las proximidades de Londres, digamos, hay un lugar que se llama Greenwich. Bueno, y eso se estableció como el primer meridiano. La longitud crece desde ese meridiano tanto hacia el este como hacia el oeste, así como la latitud crece hacia el norte y hacia el sur del Ecuador. La longitud crece hacia el este y hacia el oeste del primer meridiano, el meridiano de Greenwich. Y va desde valores de 0 grado en Greenwich, el meridiano de Greenwich tiene 0 grado, hasta 180 grados en el lado opuesto, digamos, a Greenwich. Y tanto en sentido este como oeste, es decir, de 0 a 180 grados este y de 0 a 180 grados oeste. Bueno, ahí por ejemplo está marcado el ángulo de 95 grados de longitud oeste, ¿no? Entonces con dos ángulos, latitud y longitud, y aclarando si es norte o sur, oeste o oeste, uno define en qué posición se encuentra sobre la Tierra, ¿no? Muchas veces se habla de latitudes positivas cuando son en el sentido del norte y negativas cuando son en el sentido del sur. Y lo mismo con la longitud, se dice que es positivo cuando son orientales, es decir, cuando crecen hacia el este de Greenwich, hacia el lado de Europa continental, digamos, y decrecen en sentido contrario hacia el oeste. Por ejemplo, esa que tenemos señalada ahí sería una longitud 95 grados negativa, ¿no? Oeste. Y la latitud sería 39 grados positiva, en sentido norte. Bueno, acá tenemos con otro gráfico lo mismo, ¿no? Aclarado que es la latitud y que es la longitud. Pero básicamente tienen que tener presente que son dos ángulos, ¿no? El ángulo que hay entre el centro de la Tierra y el Ecuador, respecto al centro de la Tierra y el punto donde nos encontramos, eso es la latitud, y el ángulo que se forma entre la dirección del primer meridiano y la dirección en la que nosotros nos encontramos. Ahí, por ejemplo, dice 40 grados norte, 50 grados este, ¿no? Hay un único punto en la Tierra que tiene esas coordenadas. Si nosotros buscamos ese punto, 40 grados latitud norte y 50 grados longitud oeste, fíjense, esto lo busquen en Google Maps, lo pueden hacer, van poniendo puntitos hasta que encuentran las coordenadas, ven acá, 40 grados y 50 grados de longitud. Es un lugar en el mar Caspio, cerca de Bakú, la capital de Azerbaiyán. O sea, en este caso nos dio el mar, pero podría haber sido cualquier otro lugar. Pero yo con dos coordenadas, latitud y longitud, existe una única solución en la esfera terrestre, digamos, para esas coordenadas.
Bueno, yo les decía que lo que se definió como primer meridiano fue lo que se llama el meridiano de Greenwich, que pasa por un lugar en Londres, en las afueras de Londres, que se llama Greenwich, que hay un observatorio, el Real Observatorio de Greenwich, fíjense, ahí está simbolizado, eh, al sur del río Támesis, eh, y al este, un poquito al este de la ciudad de Londres. Ahí en ese lugar que hay un observatorio muy tradicional inglés, es que se decidió arbitrariamente, digamos, que fuera ese el primer meridiano, pero no tiene nada de particular, como sí lo tiene el Ecuador, digamos, que es el círculo máximo, ¿no? El primer meridiano, nada, se definió arbitrariamente, en su momento Inglaterra era un referente a nivel cartográfico, entonces establecieron que ese era el primer meridiano. Si uno hace zoom ahí en ese mapa, esto también es de Google Maps, ahí encuentra una indicación de dónde está, por qué lugar pasa el primer meridiano, lo que se considera el primer meridiano cero, digamos, meridiano de Greenwich, dentro de del predio en el que se encuentra el Real Observatorio Británico. Y hay un monumento acá que indica la posición del primer meridiano. ¿Mm? Nada, podría haber sido tranquilamente eh, el planetario de Palermo o algún lugar nuestro. Nada, esto es, ya les digo, es algo que se decidió arbitrariamente, que ese fuese el primer meridiano, pero fue adoptado internacionalmente. Nosotros en nuestro país utilizamos lo que se llama proyección Gauss-Kruger. Es la utilizada por el Instituto Geográfico Militar. Hoy día es el IGN, Instituto Geográfico Nacional. Pero bueno, este organismo en definitiva fue el encargado de hacer la cartografía de todo nuestro país. Y utilizó esta proyección que fue ideada inicialmente por Gauss, el mismo que estudiamos, Carl Gauss, el que estudiamos en la teoría de errores, y luego perfeccionada por Kruger. Entonces se llama proyección Gauss-Kruger. Vamos a ver en qué consiste, pero es básicamente una proyección, fíjense, cilíndrica. Proyecta la parte de la Tierra en un cilindro. Y ese cilindro, fíjense, la dirección del eje del cilindro es perpendicular a la dirección del eje norte-sur. Es decir, es una proyección cilíndrica transversa. ¿eh? Es cilíndrica, la proyección Gauss-Kruger entonces es cilíndrica porque utiliza un cilindro para proyectar una parte de la Tierra sobre ese cilindro. Es transversa porque el eje del cilindro es perpendicular al eje norte-sur. Y tiene la particularidad de que es conforme la proyección Gauss-Kruger, es decir, mantiene las formas entre las cosas en la realidad y las cosas como quedan representadas luego de proyectadas. Es decir, mantiene los ángulos, mantiene las formas. Pero las figuras sufren un agrandamiento. Fíjense que ahí se observa en esa línea punteada el lugar en que el cilindro es tangente a la Tierra. En ese lugar donde el cilindro es tangente a la Tierra, lo representado y la realidad mantiene todas sus cualidades, digamos, no hay ninguna deformación. Pero en la medida que yo me separo y proyecto cosas aledañas a ese meridiano de tangencia, las cosas esas que proyecto, que están al costado del meridiano, van a ir sufriendo agrandamientos, que son cada vez mayores en la medida que yo me aparto del meridiano ese de tangencia. Entonces la proyección Gauss-Kruger, si bien mantiene las formas, no mantiene las distancias. Las distancias sufren agrandamiento en la medida que se alejan de ese primer meridiano, del meridiano de tangencia. Para evitar que esas deformaciones y esos agrandamientos sean excesivos, sean grandes y pudiesen llegar a ser perceptibles cuando nosotros realizamos mediciones en esas cartas, lo que se hace es proyectar una parte solamente del aledaño a cada meridiano de tangencia. Se proyecta solamente 1,5 grados a cada lado del meridiano de tangencia, no más allá de eso, para evitar, digamos, que los agrandamientos sean importantes. Pero sepan que las distintas proyecciones sufren deformaciones respecto a la realidad, ¿no? La única forma de representar a la Tierra tal cual es con un globo terráqueo. Pero imagínense que con un globo terráqueo
o con un casquete esférico uno puede representar las cosas en una escala muy chica, digamos, ¿no? Con un denominador muy grande, entonces vería solamente, qué sé yo, los grandes países, las principales ciudades, capitales, pero no tiene mucho detalle. Eh, entonces, nada, recurrimos a las proyecciones, pero sabemos que todas las proyecciones que llevan la esfera al plano terminan generando deformaciones. La proyección Gauss-Kruger mantiene la forma, mantiene los ángulos, pero las figuras sufren un agrandamiento. Hay otras proyecciones que, por ejemplo, mantienen las distancias, se llaman automecoicas, cuando mantienen las distancias, pero las figuras sufren deformaciones igualmente, ¿no? De otro tipo, angulares o de superficie. Y hay unas proyecciones que se llaman equivalentes o equiarias que mantienen las superficies, ¿no? Y hay unas que no mantienen nada, pero que minimizan las deformaciones en todos los sentidos. Y a esas proyecciones se las llama, tienen las propiedades de ser afilácticas, minimizan las deformaciones. Ustedes quédense con el concepto este de que la proyección Gauss-Kruger es una proyección conforme, que mantiene las formas, los ángulos, pero sepan que las figuras van a sufrir un pequeño agrandamiento. Bueno, fíjense, con esta proyección Gauss-Kruger se han generado distintos cilindros tangentes a la Tierra a lo largo, tangentes a la Argentina, digamos, a lo largo de distintos meridianos. Fíjense, ahí tienen las 7 fajas que surgen de los 7 cilindros tangentes a esos 7 meridianos, al que va de 72 a 54. Con esas 7 fajas, fíjense, se abarca toda la superficie del país. Fíjense que nuestro país tiene la particularidad de estar extendido principalmente en sentido norte-sur, entonces nos viene bien este tipo de proyección que es tangente a un meridiano. Nuestro país está extendida principalmente en sentido de los meridianos, digamos, ¿no? La latitud varía en mucha mayor medida que la longitud. Fíjense, la latitud va desde casi 22 grados allá en Jujuy hasta o un poquito más de 55 acá en la base de Tierra del Fuego. En la latitud siempre sabemos que, digamos, la parte más norte de nuestro país es Jujuy y la parte más al sur es Tierra del Fuego. Pero habitualmente se desconoce qué es lo que está más al este y qué es lo que está más al oeste. Acá en esta representación se ve claramente que, fíjense, que lo que está más al este de nuestro país es Misiones, ¿no es cierto? La parte de Misiones es alindante con Brasil. Y lo que está más al oeste sería la provincia de Santa Cruz, acá alrededor del paralelo de 50 grados, fíjense. La longitud, fíjense, va desde un poquito menos de 54 hasta sería el límite de la faja, de la primera faja que tiene meridiano central 72, sería 73.30 aproximadamente, 74 dice ahí, va de 54 a 74 aproximadamente, ¿no? Eso es un redondeo. Pero bueno, lo que quiero remarcar acá, que la parte más oriental de nuestro país va desde Misiones, sería la parte más oriental, la más occidental es Santa Cruz. Eso habitualmente no lo tenemos tan presente como si qué es lo que está más al norte y qué es lo que está más al sur. Pero bueno, la extensión en longitud es de unos 20 grados, mientras que en latitud es un poco más de 30 grados, 33 grados, fíjense. Entonces cubrimos todo el territorio nacional con 7 fajas, de 3 grados de ancho, 1,5 grados a cada lado de ese meridiano de tangencia. Ese 1,5 grados máximo que me separo del meridiano de tangencia a cada lado de la faja, con la faja esta de 3 grados de amplitud en longitud, me permite que, les decía yo, que las deformaciones sean acotadas. Si yo me separara más, hiciera fajas de 4 grados, por ejemplo, en total, bueno, ya las deformaciones empezarían a ser relativamente perceptibles, serían importantes y serían perceptibles. Entonces por eso se utilizan fajas de no más de 3 grados de ancho, para minimizar las deformaciones. Fíjense la particularidad de los meridianos centrales,
que son 72, 69, 66, 63, 60, 57 y 54. Son 7 meridianos centrales. Todos son múltiplos de 3. Yo siempre les digo, bueno, recuerdan el primero, el que está más al oeste, que limita con Chile, es 72 grados. Y después todos los otros surgen de restarle 3 grados a ese primer meridiano, el que está más al oeste. Y así surge el de 69, 66, 63 hasta 54, que es la faja séptima. Los paralelos centrales de las hojas madre, vamos a ver que las cartas del IGM tienen lo que se llaman hojas madres, que son las cartas que de menor escala, digamos, 1 en 500.000. Esas cartas abarcan 2 grados en latitud y 3 grados en longitud. Abarcan todo el ancho de la faja y abarcan 2 grados en latitud. Y tienen siempre como paralelo central un número impar. Fíjense, en la carta que va desde 22, sería la retícula que va desde 22 grados a 24 grados de latitud y contiene toda la faja 3, que prácticamente tiene a toda la provincia de Jujuy. Bueno, esa hoja se llama, la nomenclatura sería 2366. El paralelo central de la hoja, que cubre desde 22 a 24, es 23. Y el meridiano central de la hoja es 66. Va a cubrir desde 1,5 grados menos, 64,30 a 67,30. Es decir, 1,5 grados, desde 1,5 grados menos a 1,5 grados más. Y ya les digo, la hoja madre va a abarcar todo el ancho de la faja y va a abarcar 2 grados en latitud. Y siempre el paralelo central va a ser un número impar. En ese caso de la hoja de Jujuy que yo les decía, el paralelo central es 23 grados y el meridiano central es 66. Entonces las hojas madres, ahora vamos a ver alguna otra imagen que van a terminar de entender quizás que es una hoja madre, pero abarca todo el ancho de la faja. Se hace a escala 1 en 500.000. Vamos a ver que el IGM construyó cartas a distintas escalas, con distinto nivel de detalle, en consecuencia. Pero las hojas madres, las hojas que hizo a menor escala de todas, a escala 1 en 500.000, abarcan todo el ancho de la faja y abarcan 2 grados en latitud. Ahora vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, acá tienen simbolizada ahí, sombreada en este mapa de Argentina, la hoja 3166. Eso es una hoja madre. Una hoja que el IGM construyó a escala 1 en 500.000. Esa hoja que contiene, fíjense, abarca desde 30 a 32 grados en latitud, o sea que el paralelo central es 31, y abarca todo el ancho de la faja, de la tercera faja, que tiene como meridiano central 66, es decir, va desde 64,30 a 67,30. Fíjense que esta hoja, a escala 1 en 500.000, que ha confeccionado el IGM, abarca provincias, o buena parte de algunas provincias, ¿no? Qué sé yo, el oeste de Córdoba, ahí se ve la provincia de San Juan, un poquito abajo, y arriba La Rioja, o sea, al oeste de Córdoba estaría La Rioja, sería esa buena parte de la carta, está entre Córdoba y La Rioja, y hay una puntita de abajo de San Juan. O sea, nada, acá lo que les quiero demostrar es que con una hoja 1 en 500.000 uno abarca prácticamente provincias. Hoy veíamos que la hoja esa de arriba, 2366, abarcaba casi toda la provincia de Jujuy. Es decir, estas hojas a escala 1 en 500.000 van a abarcar gran cantidad del territorio, pero la información que van a tener de ese territorio va a ser relativamente acotada, poca, porque va a tener poco nivel de detalle, ¿no? Yo voy a tener las principales ciudades que figuran en esos lugares, las principales rutas, ríos, accidentes geográficos, pero no voy a tener información muy detallada, ¿no? Porque claramente, como abarco mucha superficie, la información que voy a tener es poco discriminada, digamos, poca discriminación de información. Bueno, y acá en la tabla esta que figura a la derecha, perdón, tenemos las 7 fajas con su meridiano central, cada una,
Y bueno, cuánto abarca cada una de esas fajas, ¿no? Y cada una de esas, sí, de esas fajas. La que tiene la faja 1, que tiene meridiano central 72, va de 70-30 a 73-30. La faja 2 va de 67-30 a 70-30. Y así sucesivamente todas las fajas hasta la faja 7. Pero las fajas, fíjense, una cosa importante a remarcar acá. Las fajas, el número de fajas va creciendo de oeste a este, digamos. La faja 1 es la 72. Pero en nuestro país está todo en el hemisferio sur y todo en el hemisferio occidental, es decir, la latitud en el hemisferio sur crece hacia abajo, hacia el sur, ¿no? La latitud más chica que tenemos está en Jujuy y la más grande en Ushuaia. Y la longitud también crece hacia el oeste, digamos, crece hacia el lado de Chile. Crece en sentido contrario como habitualmente consideramos nosotros que crecen los ejes, ¿no? Que crecen hacia arriba y hacia la derecha. En nuestro país, por estar todo en el hemisferio sur y en el hemisferio occidental, crecen en sentido contrario, tanto la latitud como la longitud. Crecen hacia abajo y hacia la izquierda, con signo negativo, digamos. Las cartas a menor escala que confeccionó el IGM son cartas de escala 1 en 500.000. Decíamos recién en la diapo anterior, veíamos cuánto abarcaban estas cartas, que llegan a abarcar hasta provincias enteras, decíamos. Eh, Estas cartas obviamente abarcan mucha superficie, pero la información que tienen es poco detallada, obviamente. Eh, yo les decía, a lo sumo uno va a ver ahí las principales ciudades, las principales vías de comunicación, vías férreas, autopistas y demás. eh, los principales accidentes geográficos, ríos, lagunas y demás. Pero claramente va a tener poco detalle de la información relacionada con ese lugar. Estas son las de menor escala, decía yo, que confeccionó el IGM. La llamas carta madre, porque de ella derivan, vamos a ver, el resto de las cartas con distintas escalas. Las hojas madres de estas, o cartas madres, abarcan todo el ancho de la faja, decíamos 3 grados en longitud y 2 grados en latitud. Por ejemplo, esta hoja, recuerdan que tenía siempre un paralelo central que es un número impar, en este caso 35, y un meridiano central que va a ser un múltiplo de 3. En este caso, fíjense, es 63 grados. Recuerden que el primero era 72 grados, el siguiente 69, el tercero era 66 y el cuarto 63. Esta es la cuarta faja, esta hoja pertenece a la cuarta faja. Y abarca 3 grados en longitud, 1,5 grados menos a la derecha, al este, y 1,5 grados más hacia el oeste, o sea, va de 61,30 hasta 64,30. Y en latitud, bueno, abarca desde 34 a 36. Esto es importante que lo tengan presente, digamos, cómo crece la latitud. Porque muchas veces los chicos fallan en esto y bueno, saben que 35 es el paralelo central, 63 es el mediano central, pero colocan en el sentido contrario, el sentido como crecen los paralelos o los meridianos, y obviamente eso los lleva a cometer errores. Tengan presente que siempre, tanto los paralelos como los paralelos crecen hacia el sur, hacia abajo, y los meridianos crecen hacia el oeste, hacia la izquierda. Bueno, esta hoja madre o carta madre, el IGM la nomencla con 4 números, que son los 2 primeros, los que señalan cuál es el paralelo central de la hoja, y los siguientes 2, cuál es el meridiano central, ¿no? Esta es la hoja 3563. El IGM, yo les decía, construyó cartas con mayor escala, digamos, con escalas más grandes, con mayor nivel de detalle de todos los lugares estos. Así, por ejemplo, de las hojas madres a escala 1 en 500.000, surgen 4 hojas a escala 1 en 250.000. Por ejemplo, esa que tenemos sombreada ahí es la 3563-4. Y cada una de estas hojas, 1 en 250.000,
abarcan obviamente la mitad en longitud de lo que abarcaba una hoja madre, una carta madre, que eran 3 grados. Esta abarca 1,30 grados en longitud. Y en latitud abarcan la mitad también de lo que abarca una hoja madre, que era 2 grados. Esta abarca 1 grado. Siempre las cartas del IGM abarcan en longitud un 50% más de lo que abarcan en latitud. Por ejemplo, acá la hoja madre abarcaba 2 grados en latitud y abarcaba un 50% más en longitud, 3 grados. Acá la hoja 1 en 250 abarca 1 en latitud y abarca 1,30 grados en longitud. ¿Eh? Bueno, ¿y cómo se nomenclan estas 4 hojas 1 en 250.000 que surgen de la hoja madre 1 en 500.000? Bueno, la que está más al norte y al oeste siempre es la hoja 1. La que está al norte y al este es la hoja 2 romano. La que está al sur oeste es la hoja 3 romano. Y la que está al sur este es la 4 romano. En este caso, a esta hoja la vamos a llamar, o el IGM la llama, 3563 4 romano. Y se sobreentiende que contiene esta parte de la carta 1 en 500.000, ¿no? La que va desde la latitud 35 a la 36 y la que va de la longitud 61,30 a la 63, ¿no? Todas las hojas 4 son las que están al sur y al este de la hoja madre, ¿no? Pero bueno, pueden ver que de la hoja madre 1 en 500.000 surgen 4 hojas 1 en 250.000. Obviamente la información que yo voy a tener en esta hoja 1 en 250.000 es, fíjense, abarca una superficie que es un cuarto de lo que abarcaba la hoja 1 en 500.000, pero la información que voy a tener ahí, yo la represento al doble de escala, 1 en 250.000, en consecuencia es como que estoy haciendo un zoom ahí, ¿no es cierto? Las cosas las veo el doble de grandes y puedo ver en esta hoja 1 en 250.000 cosas que en la hoja 1 en 500.000 no podía representar porque no me entraba en la hoja tantos detalles. A su vez, de la escala 1 en 500.000 de la hoja madre, surgen, así como surgen 4 hojas a escala 1 en 250.000, surgen 36 hojas a escala 1 en 100.000, es decir, una escala mucho mayor todavía. Fíjense, los 4 cuadrantes los divido en 6 filas sería y 6 columnas, ¿no es cierto? Ahí van 3 filas en la parte superior, digamos, otras 3 filas en la parte inferior y cada una tiene 6 columnas. Y a cada una de esas hojas el IGM las nombra, las nomencla con un número del 1 al 36, donde la 1 es la que está más al norte y más al oeste y la 36 la que está más al sur, sureste, ¿no es cierto? Bueno, y cada una de esas hojas se representan a escala 1 en 100.000. Fíjense que lo que van a abarcar cada una de esas hojas van a ser la sexta parte de los 3 grados, que serían de los 3 grados que abarca una hoja madre en longitud, serían 30 minutos. Por ejemplo, esta sería la 35, 63, 36, ¿no es cierto? Abarca 30 minutos en longitud y 20 minutos en latitud, fíjense, porque es la sexta parte de lo que ocupa una hoja madre, ¿no? O la tercera parte, si quieren, de lo que ocupa una hoja 1 en 250.000. En la hoja 1 en 250.000, por ejemplo, la 4, 35, 63, 4 romano, abarcaba la hoja 22, 23, 24, 28, 29, 30 y 34, 35 y 36, ¿no es cierto? Bueno, esta sería la novena parte de la hoja 1 en 250.000. Y abarca la tercera parte en longitud, que era 1,5 grados, ¿se acuerdan que abarcaba la hoja 1 en 250.000? Y la tercera parte también en latitud, la 1 en 250 abarcaba 1 grado en latitud, esta abarca 20 minutos en latitud. Pero se mantiene, si se fijan, la proporción de que siempre cada hoja abarca un 50% más en longitud que en latitud, ¿no?
Bueno, y a cada una de estas hojas el IgM las nomencla con eh, los 4 números de la hoja madre seguidos del número de la hoja 1 en 100.000 de que se trate. Fíjense que omite el IgM acá poner el 4 romano, porque uno podría decir, bueno, la 36 surge de dividir la 4 romano en 9 partes, ¿no? Bueno, pero se sobreentiende que si es la 36 está dentro de la 4 romano, ¿no? Yo les decía, la 4 romano abarca la 22, la 23, la 24, la 28, 29, 30 y la 34, 35 y 36. Es decir, que si yo digo 36 se sobreentiende que estoy dentro de la 4 romano, no es necesario poner el 4 romano, de hecho no se pone. Y la escala más grande a la que encontramos habitualmente hojas del IgM es la escala 1 en 50.000, la que tiene más nivel de detalle, porque representa, fíjense, la cuarta parte de 1 en 100.000. La hoja 1 en 50.000 surge de dividir la hoja 1 en 100.000 en 4 partes, 1, 2, 3 y 4, como se ve ahí. Por ejemplo, esa que tengo ahí sombreada es la 35, 63, 36, 1. Y si se fijan, cada una de estas hojas, 1 en 50.000, va a abarcar la mitad de una 1 en 100.000 en latitud, abarca 10 minutos en latitud, y la 1 en 100.000 abarcaba 20, y la mitad en longitud, abarca 15 minutos en longitud, la 1 en 100.000 abarcaba 30. Bueno, y la nomenclatura que tendríamos para esta hoja sería 35, 63, 36, 1. Esta, ya les digo, es en general la máxima escala a la que el IgM, uno consigue cartas del IgM de nuestro país. Hay una escala más grande todavía, pero hay muy poquitas cartas a escala 1 en 25.000. La escala 1 en 25.000 surge de dividir la escala 1 en 50.000, a su vez, en 4 hojas, ¿ven? A, B, C y D. Qué sé yo, por ejemplo, esa que tenemos sombreada ahí sería la 35, 63, 36, 1, C. ¿Está bien? Y abarca obviamente la mitad en latitud y longitud de una 1 en 50.000, ¿no? Eh, Abarcaría 5 minutos en latitud y 7 minutos y medio en longitud. ¿Está bien? Eh, pero obviamente fíjense que lo que fuimos haciendo fue ir haciendo zoom. Cada vez con escalas más grandes voy representando una superficie del terreno cada vez menor, digamos, ¿no es cierto? Porque cada vez la parte que estoy representando es más chiquita, abarca menos área. Pero bueno, como lo represento a una escala más grande, yo veo más cosas en esa hoja ahora. Veo más nivel de detalle, cosas que antes no veía, ahora veo. Es como una imagen de zoom, digamos, una imagen digital que uno en la computadora hace zoom. Bueno, cuando tengo el zoom lejos, digamos, abarco una gran área, pero las cosas las veo chiquitas. En la medida que voy ampliando el zoom, bueno, abarco cada vez menos área con la imagen en la computadora, pero en el monitor. Pero las cosas las veo con más detalle, veo cosas que antes no veía. Bueno, acá tenemos la nomenclatura de una escala 1 en 25.000. Yo les decía, hay muy pocas hojas 1 en 25.000. Lo que más se encuentra es hasta escala 1 en 50.000. Bueno, si se fijan, existe esta carta 35, 63, 36, 1 que analizábamos recién. Esta es la hoja 1 en 50.000. Fíjense que abajo, ahí de la carta dice escala 1 en 50.000. Y esta hoja, esta, esta carta IgM, escala 1 en 50.000, abarca la ciudad de Pehuajó, es mi pueblo este. Eh, Siempre habitualmente las cartas, aparte de la nomenclatura IgM, como que sería la hoja 35, 63, 36, 1, tienen un nombre, un topónimo, se dice, Pehuajó sería el topónimo, sería el nombre de la cosa más relevante que contiene la carta. En este caso es la ciudad de Pehuajó, pero podría ser, qué sé yo, a veces hay cartas que abarcan solo campo, por ejemplo, entonces se le pone el nombre de la estancia más importante, estancia tanto, o se le pone el nombre de alguna laguna que contenga
la hoja, o algún accidente, algún cerro Tres Picos, qué sé yo. Eh, Siempre se pone, digamos, como el nombre de la hoja, aparte de la nomenclatura, y GM se coloca un nombre que refiere a algo característico que tiene la carta, que sería lo más relevante, digamos, de la hoja, ¿no? Bien, pero ven que la hoja IGM lo que contiene es un conjunto de símbolos, ¿no? Va a abarcar, decíamos, una determinada amplitud en latitud y en longitud, y lo que contiene son símbolos, con simbología determinada, qué sé yo, se ven las rutas principales, los caminos, el ejido de la ciudad, las lagunas principales, se ve la laguna La Salada, las vías férreas, se ven también, vamos a ver más adelante, con algunos símbolos cartográficos que indican distintas cosas que se ven en la carta, ya decía, los caminos, los alambrados, las lagunas, las curvas de nivel se ven también, con curvas de nivel se señala la altimetría del lugar. Lo vamos a estudiar en un ratito. Acá tienen en este desglose, tienen por ejemplo la hoja 3763. La hoja 3763 sería la hoja madre, ¿ven? Cada una de esas hojas madre, la hoja madre 3763 se divide en cuatro hojas, 1 en 250, ven que están con número romano, 3763 1 romano, la que está a la izquierda y arriba, 3763 2 romano, a la derecha y arriba, 3 romano y 4 romano. Pero a su vez se divide, fíjense, en 36 hojas que van de la 3763 1 arábigo arriba a la 37, 63, 36. Arábigo acá abajo a la derecha. Es decir, la hoja madre se divide en 4 hojas, 1 en 250 y 36 hojas, 1 en 100. Y a su vez, uno podría hacer la cuenta y decir, bueno, 36 por 4 hojas, a escala 1 en 50.000, porque cada una de esas hojas 1 en 100.000 se divide en 4 hojas, 1 en, en 50.000, que están señaladas ahí en celeste, ¿no es cierto? Y a su vez podría existir también la división en hojas, cada una de esas hojas 1 en 50.000, dividirse en 4 hojas 1 en 25. Ya les digo que de estas hay muy poquitas hojas, ¿eh? En general lo que uno encuentra como máximo es la escala 1 en 50.000. Bueno, acá tienen un nivel de detalle mayor, digamos, de la hoja 3763 1 romano, y se ve ahí claramente que cada una de ellas, que esa 1 romano se divide en 9 hojas 1 en 100.000, y cada una de esas hojas 1 en 100.000, por ejemplo la 3763 8, que está en escala 1 en 100.000, se divide en 4 hojas 1 en 50.000, la 1, la 2, la 3 y la 4. Y cada una de esas hojas 1 en 50.000 se podría dividir en 4 hojas 1 en 25.000, que yo les decía que hay muy poquitas de estas escalas. En esta imagen se ve lo que sería el desglose de las distintas hojas, ¿no? Ahí del territorio nacional, del mapa de la Argentina, sale una hoja 1 en 500.000, la 3566. Cada una de esas hojas 3566 tiene 4 hojas 1 en 250. Fíjense que ahí sale para arriba de una parte de la 3566, sale la 3566 1 romano, ¿está bien? Que es una escala 1 en 250.000. De cada una de esas hojas 1 en 250 salen 9 hojas 1 en 100.000, ¿no? Por ejemplo, ahí sale la 3566 1 arábigo. Y de cada una de esas hojas 1 en 100.000 surgen 4 hojas 1 en 50.000. Ahí está saliendo para arriba la 3566 11. La 3566 11 está en escala 1 en 50.000. Y podría salir de cada hoja 1 en 50.000, 4 hojas 1 en 25.000, pero yo les decía que hay muy pocas hojas 1 en 25.000. Entonces, en la medida que yo voy agrandando la escala,
el área que abarco cada vez es más chica, ¿no? Pero el nivel de detalle que voy a tener en esas hojas va a ser mucho mayor, es decir, voy a ver cosas con mucho mayor nivel de detalle. Cosas que en la hoja 1 en 500.000 no podía apreciar por la escala tan chica, en una hoja 1 en 50.000, fíjense que es 10 veces mucho más grande la escala, voy a poder observar. Bueno, ¿qué existe de cartografía nacional? Yo les decía que hay hojas 1 en 25.000, hay pocas. Bueno, y del resto de las escalas, ¿está todo el país relevado en esas escalas? Bueno, fíjense, a escala 1 en 500.000, todo el territorio nacional está relevado. Existen todas las hojas 1 en 500.000, digamos, de todo el territorio nacional. Lo mismo con las hojas 1 en 250.000, salvo las Islas Malvinas y la Antártida. Todo el territorio nacional continental, digamos, estaría relevado a escala 1 en 250.000, con ese nivel de detalle. Ahora, con mayor nivel de detalle, 1 en 100.000, ya ven, hay lugares, lo que está relevado es lo que está en rosa, lo que falta relevar está en marrón, digamos. A escala 1 en 100.000 ya no está todo el territorio nacional relevado, hay lugares que está buena parte del territorio relevado y cartografiado, pero hay partes que faltan. Pero esto lo hizo el IGM, y fíjense que el IGM, el objetivo que tenía era principalmente militar, poder defender el país, es decir, conocer el territorio para poder defenderlo, ¿no? Y obviamente el IGM hizo hincapié en todas las zonas fronterizas, digamos. Fíjense, toda la frontera con Chile está relevada, y fue el país con el que más litigios hemos tenido, fronterizos, ¿no? Entonces, de eso está mayormente relevado. También la frontera, fíjense, con Brasil y Paraguay y con Uruguay. Con Bolivia hay parte de la frontera que no está relevada. Pero bueno, tiene que tener presente esto, que no está todo el territorio nacional relevado en todas las escalas, ¿no? Sí, a escala 1 en 500 y 1 en 250.000. Pero 1 en 100.000 ya hay lugares que faltan. Y fíjense, a escala 1 en 50.000, ya lo que se ha relevado es la zona más rica, digamos, en la que el valor de la tierra es más alto, que es básicamente toda la región pampeana, la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sureste de Córdoba, Entre Ríos, el este de La Pampa. Eso es la región pampeana, en definitiva, la zona más cara, digamos, en cuanto al valor de la tierra. Ya no es un objetivo, no ha sido un objetivo militar, sino más bien civil, ¿no? Obviamente, estas hojas que se hicieron inicialmente con objetivos militares, rápidamente se les encontró la aplicación civil, ¿no? Para, para aplicar, digamos, para utilizar la información relevada por el IGM para enriquecer nuestros levantamientos, ¿no? Vamos a hacer un problema que va a tratar de poner en movimiento todos los conceptos que hemos estado viendo acerca de la nomenclatura que utiliza el IGM para eh, nombrar a sus cartas, ¿no? La idea es que si nosotros tenemos que pedir una carta al IGM, bueno, tenemos que saber qué nomenclatura eh, tiene la carta que nosotros pretendemos obtener. Vamos a suponer que conocemos eh, alguna ubicación del lugar en el que pensamos emplazar una obra civil o hidráulica, y tenemos las coordenadas, ¿no? Que las obtuvimos con un GPS o las obtuvimos quizás con el Google Maps, también podemos obtener coordenadas geográficas con el Google Maps. Entonces, tenemos las coordenadas, la latitud y la longitud del punto. Bueno, obviamente estamos en Argentina, siempre va a ser latitud sur y siempre va a ser longitud oeste. Pero a partir de esa latitud y esa longitud, uno lo que tendría que poder discernir es cuál es la nomenclatura de la carta
1 en 50.000, vamos a determinar la nomenclatura de todas las hojas, a las distintas escalas que contienen a este punto. Pero nos interesa obtener la carta, la hoja 1 en 50.000, que es la que tiene más nivel de detalle, ¿no? Pero vamos a ir deduciendo desde la hoja madre hacia las restantes hojas. Y vamos a tratar también de entender o de determinar la nomenclatura de las cartas vecinas, es decir, qué hoja tengo yo al norte de la hoja que a mí me interesa, al este, al oeste, al sur. Por si yo tuviera que pedir, por ejemplo, si el lote o la parcela que yo estoy trabajando está cerca de alguno de los límites de la hoja, es probable que me interese a mí conseguir también la hoja vecina. Entonces tengo que saber determinar también cuál es el nombre de las hojas vecinas a la hoja que a mí me interesa. Bueno, en primer lugar determinamos cuál es el paralelo central y el meridiano central. Fíjense, la latitud es 34,54,20. Entonces el paralelo central era un número impar, ¿se acuerdan? Tiene que ser el de 35, que abarca desde 34 a 36, ¿no es cierto? La hoja madre. La hoja madre tiene que ser, el paralelo central de la hoja madre tiene que ser el del 35, que abarca de 34 a 36. No podría ser el de 33, porque abarca de 32 a 34, ni tampoco obviamente el de 37. Va a ser el de 35. Tengo que ver que las coordenadas del punto que yo considero estén contenidas en el rango que a mí me interesa, ¿no? En el rango que comprende la hoja. Por ejemplo, la hoja que tenga paralelo central 35 va a abarcar el 34, 36, contiene a la latitud 34, 54. En cuanto a longitud, 57, 56, el meridiano central, el primer meridiano central era 72, ¿recuerdan? El siguiente era 69, el siguiente era 66, íbamos reduciendo de a 3 grados. El cuarto era 63, y el quinto es 60, y el sexto es 57. Fíjense, hay un meridiano central que es 57. Y el que es el meridiano central que es 57, la faja 57, que es la faja 6, abarca desde 1,5 grados menos, es decir, desde 55,30, hasta 1,5 grados más, hasta 58,30. Es decir, va a contener al punto este que tiene esta longitud. 57 abarca desde 55,30, les decía, a 58,30. Entonces va a contener al punto de longitud 57, 56, 38. Es decir, que la hoja madre que contiene al punto que a mí me interesa, evidentemente es la 35, 57. Paralelo central 35, meridiano central 57. Acá lo tenemos, ¿ven? La hoja 1 en 500.000. Paralelo central 35, meridiano central 57. Bueno, en longitud abarca desde 55,30 a 58,30. Es decir, contiene a la longitud del punto que a mí me interesa, 57, 56, 38. Y abarca desde 34 a 36. También contiene la latitud que me interesa, 34, 54. La hoja madre, por lo tanto, es la 35, 57. Ahora, dentro de esta hoja madre, la siguiente pregunta es, ¿en cuál de las 4 hojas 1 en 250.000 se encuentra el punto que a mí me interesa? Tenemos que ir desglosando para determinar en qué hoja se encuentra. Hojas 1 en 250.000 había 4, ¿se acuerdan? 1 romano, 2 romano, 3 romano y 4 romano. Bueno, 34, 54, 20 en latitud. Va a estar entre 34 y 35, es decir, está por debajo de 35 grados, es decir, está o en la 1 o en la 2, está en la parte norte sería de esta hoja 1 en 500.000. Y 57 y 56, fíjense, me está indicando que está entre 57 y 58,30, es decir, está al oeste del meridiano central. Está, evidentemente está en la hoja 1 romano, ¿no? Que contiene
que está entre 57 y 58.30, o sea, 57-56 está entre 57 y 58.30, y 34-54 está entre 34, perdón, y 35. O sea, evidentemente está en la 1 romano, la hoja que a mí me interesa. O sea, la hoja 1 en 250.000 que contiene el punto que a mí me interesa es la 35-57, 1 romano. Bueno, y en escala 1 en 100.000, ¿en cuál de las 9 hojas de la 1 romano se encontrará? ¿En la 1, la 2, la 3, la 7, la 8, la 9 o la 13, 14 o 15? Bueno, fíjense, sé que ese grado y medio en longitud se divide en 3 partes, es decir, cada hoja 1 en 100.000 abarca 30 minutos en longitud. Por lo tanto, la hoja 1 va de 58.30 a 58, la 2 de 58 a 57.30 y la 3 de 57.30 a 57. Y en latitud, la 1 va de 34 a 34.20, abarca 20 minutos en latitud. La 7 va de 34.20 a 34.40 y la 13, 14 y 15 va de 34.40 a 35. Bueno, 34, 54, 20 me indica que estoy entre 34, 40 y 35. Evidentemente se trata o de la hoja 13, o de la hoja 14, o de la hoja 15, pero no la 1, 2, 3 o la 7, 8, 9, ¿no? Lo que me termina de definir cuál de las 3 hojas es, la 13, la 14 o la 15, es la longitud, fíjense. Es 57, 56. Está entre 57, 30 y 58, es decir, estamos hablando de la 14, ¿no? Está ahí cerca del vértice inferior izquierdo de esa hoja, ¿no? El vértice sur-oeste sería. Pero está dentro de esa hoja, entre 57, 30 y 58, y entre 34, 54, perdón, entre 34, 40 y 35. La hoja 1 en 100.000 que contiene el punto que me interesa es la 35, 57, 14. Bueno, ¿y cuál de las 4 1 en 100.000 será? Sé que la 1 en 100.000 se divide en 4 hojas 1 en 50.000, la 1, 2, 3 y 4. Y que la 1 y 2 abarcan de 34.40 a 34.50 y la 3 y 4 de 34.50 a 35. Y lo mismo, la 2 y 4 abarcan de 57.30 a 57.45, 15 minutos. Y las 1 y 3 abarcan de 57.45 a 58. Fíjense que la latitud que a mí me interesa, 34.54, está entre 34.50 y 35. O sea, tiene que ser o la 3 o la 4, ¿no? Que están comprendidas en esa latitud. Y lo que me termina de definir si es la 3 o la 4 es la longitud. Está 57-56. Está entre 57.45 y 58. Evidentemente es la 3 la que me interesa a mí. Y la nomenclatura de esa hoja va a ser la 35-57 14 3. Esa es la nomenclatura de la hoja 1 en 50.000 que contiene al punto que a mí me interesa. Con esto terminamos de dilucidar cuál es la nomenclatura de la hoja que contiene ese punto con esas coordenadas geográficas. Esa era la primera pregunta, la que contestamos recién. La siguiente pregunta es si se acuerdan cuál era la nomenclatura de las hojas vecinas. Es decir, ¿qué tengo yo al norte de esa hoja? ¿Qué tengo al oeste, al este? Si se fijan, las coordenadas 57-56 están muy cerquita de la parte inferior izquierda, decíamos, de esa hoja. Entonces es probable que a mí me interese adquirir quizás también las hojas vecinas en ese sentido, qué sé yo. Entonces tengo que saber cuál es la nomenclatura de las hojas vecinas. Fíjense, ¿qué es lo que tengo al noroeste sería, ¿no? Al norte y al oeste? Es la hoja 35-57, la 13, porque es la hoja vecina, ya no pertenece a la misma 1 en 100.000, sino que es la 1 en 100.000 del costado, es la 13-2, ¿no? Exactamente al norte, ¿qué tengo?
es la 3557 141, o sea, es la misma nomenclatura salvo el último número de la hoja 1 en 50, ¿no? 141 sería la que tengo al norte. Al noreste lo que tengo sería la 142, ¿eh? Exactamente al oeste sería esta. Ahí tengo la 3557 134. Se puede dilucidar eso, ¿no? Y exactamente al este voy a tener la 3557 144. Bien. Por último me quedan las tres del sur. ¿Eh? Fíjense, la que tengo al sur oeste, esa es la 3557 19, porque es la que está a continuación de la 18, fíjense, es la 19, la 2, la parte 2 de la 19. La que está exactamente al sur de la 3, de la 14.3, es la 3557 21. Y la que está al sureste sería la 3557 22. Con eso terminaríamos de definir la nomenclatura de las hojas vecinas a la 3557 14.3. Pero fíjense que se puede dilucidar, digamos, conociendo cómo es que se nomenclan las hojas, ¿no? Es decir, yo lo único que partí fue de que conocía la latitud y la longitud. Sabía que el paralelo central era un número impar de la hoja madre, ¿no? Y el meridiano central era un múltiplo de 3. Entonces arranqué determinando la hoja madre. Y sabiendo que la hoja madre se divide en 4 hojas, 1 en 250 y en 36 hojas, 1 en 100.000, y cada hoja 1 en 100.000 se divide en 4 hojas, 1 en 50.000, uno tranquilamente puede determinar en cuál es la hoja que contiene el punto que a uno le interesa, ¿no? No es algo realmente complicado, pero requiere una determinada práctica. Entonces les aconsejamos que hagan ejercicios en este sentido para, para poder ejercitarse y agilizar, digamos, el razonamiento al momento del examen. En la presentación en la presentación PowerPoint, digamos, no en el video, en la presentación PowerPoint tienen otros ejemplos, otros problemas de con otras coordenadas y con otras, obviamente, determinaciones de esas hojas. Es decir, tienen para practicar con otros ejemplos numéricos. Entonces, les aconsejo que traten de visualizarlos y incorporarlos y estudiarlos. Bueno, fíjense las coordenadas que nosotros estábamos, digamos, el punto que nosotros estábamos determinando recién en qué carta se encontraba, es un punto que está señalado ahí, fíjense, ahí dice Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y un poquito al sur y al oeste de ese lugar que dice Facultad de Arquitectura y Urbanismo, ahí hay como un pinche, digamos, que está indicando la posición en la que yo determiné las coordenadas para obtener la nomenclatura de la hoja. ¿Ven? Es sencillamente la ubicación del departamento de agrimensura, ¿no es cierto? Perteneciente a la Facultad de Ingeniería. Es decir, nosotros acabamos de determinar la nomenclatura de la hoja que contiene a la Facultad de Ingeniería, que obviamente contiene la ciudad de La Plata. Y fíjense que yo las coordenadas las determiné con Google Maps. Me metí en Google Maps, hice zoom hasta que encontré el departamento de agrimensura acá, hice un pinche ahí y determiné las coordenadas que figuran acá abajo.
34,90, 56, 55 latitud y 57,94, 39, 24 longitud. Fíjense que están las coordenadas expresadas en latitud y longitud en grados y fracción de grado. Uno para obtener grados, minutos y segundos. Lo que tiene que hacer, por ejemplo, los grados, les resto 60 grados, me queda 0,90, 56, 55. Eso lo multiplico por 60 y me da los minutos. Minutos y fracción de minuto. Le resto nuevamente 60 y me quedan fracción de minuto, lo multiplico por 60 y a ese valor y me da en segundos. Es decir, puedo llevar estos grados y fracción de grado que me muestra Google Maps a grados, minutos y segundos para determinar la nomenclatura de la hoja IGM, ¿no? Bueno, ahí está señalado con una elipse el icono este que les decía, que indica la posición del departamento de agrimensura, que utilizamos para determinar coordenadas y saber a continuación qué hoja contiene ese punto. Bueno, fíjense, acá está la hoja 35, 63, 14, 1. A ver, y fíjense que contiene, la hoja se llama precisamente La Plata, ¿no? Contiene principalmente la ciudad de Las Plata y los alrededores, esta hoja. Como no podía ser de otra forma, ¿no? A ver si hay un zoom de la nomenclatura. Ah, acá. Acá tenemos, fíjense, en la parte superior de la hoja, dice 35, en la nomenclatura de la hoja, que dice 35, 57, 14, 3 y 14, 1. ¿Por qué 14, 3? 14, 3 es la que nos interesaba a nosotros. Y 14, 1 está simbolizada acá, se fijan en la hoja, en la diapo anterior después, van a ver que se ha graficado en esta parte, en la misma hoja 14.3, se ha graficado la 14.1, que solamente incluye esta puntita de Punta Lara, ¿ven? Que no tenía sentido, digamos, generar toda una hoja que iba a tener solo río y esta pequeña parte de Punta Lara. Entonces el IGM unió las dos hojas en una única hoja, la 14.3 y la 14.1. La 14.1 sería la partecita de Punta Lara, la 14.3 es la que contiene toda La Plata, ¿no es cierto? Ahí está entonces la nomenclatura. Otra cosa que tenemos en las cartas IGM, aparte de las coordenadas geográficas, latitud y longitud, tenemos también coordenadas planas, X y, expresadas en metros o kilómetros. A esas coordenadas planas las denominamos coordenadas Gauss-Kruger. Vamos a ver que existen un único origen para el sentido de la coordenada X, que es en las abscisas, que es en el eje coincidente con la dirección norte-sur. Y existen 7 orígenes para cada uno de las coordenadas Y. El origen de cada coordenada Y siempre es el meridiano central. Bueno, decía, se expresan en metros o en kilómetros, las coordenadas planas, Gauss-Kruger. El origen de la X siempre es el polo sur. Y es la distancia, la coordenada X siempre es la distancia en kilómetros medida sobre el meridiano, sobre el arco de meridiano, desde el polo sur al punto en el que yo me encuentro. Entonces esa coordenada X, ya les digo, es en kilómetros o en metros, expresada en millones en metros. La coordenada Y, el origen de cada, yo les decía, hay un único origen para la coordenada X, que es el polo sur. Pero para la coordenada Y hay 7 orígenes. Cada faja tiene su origen y es el meridiano central. Por ejemplo, la faja 1, la coordenada del meridiano central es 1500 kilómetros. Para la 2 es 2500 kilómetros. Para la 3, 3500 kilómetros y así sucesivamente. O sea, cada meridiano central tiene como coordenada el número de faja más 500 expresado en kilómetros. O sea, 1000 por el número de faja más 500 expresado en kilómetros. Bueno, acá se ve, ven, para la faja 4, que tiene meridiano central 63 grados, ese meridiano, el meridiano 63,
tiene coordenada y 4.500.000 o 4.500 kilómetros. Para la faja 5, que es la del meridiano 60, el origen es el meridiano central, que es 5.500.000 o 5.500 kilómetros. Y por diferencia entre la coordenada del punto que yo me encuentro y la del meridiano central, puedo determinar a qué distancia me encuentro del meridiano, qué sé yo, si la coordenada I de un punto B es 5.520.000, bueno, estoy a 20 kilómetros del meridiano central a la derecha, hacia el este. Si en cambio fuera 5.480.000, estaría en el punto A, o sea, 20 kilómetros al oeste del meridiano central. Es decir, fíjense que la coordenada I crece hacia la derecha, es decir, va creciendo de izquierda a derecha. Y la coordenada X también crece de abajo hacia arriba, ¿no? Bueno, acá tenemos las 7 fajas. Cada faja tiene su meridiano central y cada meridiano central tiene su coordenada ahí independiente de la otra faja. Por ejemplo, la faja 1 tiene la coordenada del meridiano central es 1.500.000 metros, la 2 es 2.500.000 metros y así sucesivamente. Bien, entonces tenemos 7 fajas y 7 orígenes distintos para la coordenada Y, mientras que para la coordenada X hay un único origen, que es el polo sur. ¿Cómo se expresan las coordenadas X e Y? Fíjense, acá en el vértice inferior izquierdo se ve de la carta de San Nicolás de los Arroyos cómo están expresadas las coordenadas geográficas, latitud y longitud. Esta carta de San Nicolás de los Arroyos llega hasta la latitud 3320 en el sur y en el oeste llega hasta la longitud 60 grados 15. Y las coordenadas Gauss-Kruger, ¿cómo están expresadas? Están expresadas en kilómetros, con esas líneas horizontales y verticales, con ese cuadrícula que se forma, fíjense. A ver si están señaladas con una elipse, me parece. Bueno, esta es la hoja, ¿ven? 3360, 21.4 de San Nicolás de los Arroyos. Es una hoja 1 en 50.000, ¿no? Escala 1 en 50.000. Ahí, con esa elipse 6314, estamos mostrando dónde se encuentran colocadas las coordenadas Gauss-Kruger. 6314, recuerden, es la coordenada X esa. Es la distancia en kilómetros al polo sur medida por el arco del meridiano, ¿no? O sea, toda esa línea horizontal que sigue a 6314 tiene, todos los puntos que están sobre esa línea tienen coordenada X 6.314 kilómetros. Fíjense que más arriba hay otra línea que dice 16, o sea, sería 6.316. Todos los puntos de esa línea que está por encima de la 6.314, la que dice 16, todos los puntos que están sobre esa línea del 16 tienen coordenada X 6.316, es decir, 2 kilómetros más al norte sería. Fíjense que también están nomencladas las coordenadas Y. Ahí con esa elipse abajo mostré 5.478, que me indica la coordenada Y. Recuerden, si es 5.478, el 5 me indica que estoy en la faja 5. Y el 478 me está indicando que estoy al oeste del meridiano central, ¿no? Todas las coordenadas Y que sean menores a 500.000, quiere decir que estoy al oeste del meridiano central, y cuando son mayores a 500.000 estoy al este. En este caso estoy al oeste y estoy a 22 kilómetros del meridiano central, ¿no? Fíjense que también a la derecha del 5.478 hay una línea vertical que dice 80, y después hay una que dice 82, otra que dice 84. ¿Qué son esas coordenadas? Sí, 5.478, 5.480, 5.482, 5.484. Entonces, la coordenada X, 6.314, son los kilómetros al polo sur. De cualquier punto que está sobre esa línea de 6.314 tiene una distancia de 6.314 kilómetros al polo sur. Y la coordenada Y me la indica
los valores que están debajo, 5.478, 80, 82. En el caso del 5.478, todos los que están sobre esa línea vertical tienen una coordenada ahí, 5.478 kilómetros, es decir, están a 22 kilómetros al oeste del meridiano central de la faja 5, que tiene coordenada ahí 5.500, ¿no? El reticulado Gauss-Kruger, en todas las cartas es de 4 por 4 centímetros. ¿Ven? Entre 5.478 y 5.480 hay una separación de 4 centímetros. Lo mismo que entre 6.314 y 6.316. 4 centímetros en escala 1 en 50.000 implican 2 kilómetros. Si hacen la cuenta, 50.000 por 4 me da 200.000 centímetros, que son lo mismo que 2.000 metros o 2 kilómetros, que es la distancia que me están representando esas líneas, ¿no? Y esas coordenadas. Ahí está, 4 centímetros por 50.000 me da 200.000 centímetros, que equivalen a 2 kilómetros. Entre las distintas, siempre en todas las cartas IGM existe este reticulado de 4 por 4 centímetros. Lo que pasa que en las distintas escalas, esos 4 centímetros representan, bueno, en la escala 1 en 50.000, 2 kilómetros. En la escala 1 en 100.000 representarán el doble, 4 kilómetros. En la escala 1 en 500.000, 10 veces esto, 20 kilómetros. Pero siempre se mantiene la retícula que me indica las coordenadas Gauss-Kruger de 4 por 4 en todas las escalas. Bueno, la escala siempre está señalizada en la parte inferior de la hoja de las hojas a las distintas escalas. Y bueno, ahí hay dos tipos de escalas, fíjense. La escala numérica, que sería 1 en 50.000, está especificado que es. Y luego la escala gráfica. La escala gráfica lo vimos seguramente cuando hablamos de las escalas, pero es para utilizar cuando uno quiere determinar una distancia en la carta y no tiene ni regla ni calculadora que le permitan transformar. Entonces apoya uno de los extremos de la distancia incógnita con un papel cualquiera, marca la distancia que quiere determinar en la carta, ¿no? Y ese segmento lo lleva y lo compara con esta escala gráfica, de manera que pone uno de los extremos en alguna unidad mayor, como por ejemplo 1, 2 o 3 o 4 kilómetros, de manera que el otro extremo caiga en la parte reticulada. Por ejemplo, si hubiésemos puesto uno de los extremos en 2 y el otro extremo de la parte más fina recae entre 500 y 600, bueno, podemos decir que la distancia que estamos tratando de determinar está entre 2.500 y 2.600 metros. Es una forma, la escala gráfica, de poder, ya les digo, determinar una magnitud que se encuentra representada en una carta, saber la distancia, sin necesidad ni de regla, ni de escalímetro, ni de calculadora para hacer las cuentas. Y habitualmente abajo de la escala gráfica viene el valor de la equidistancia, es decir, la distancia vertical que separa dos curvas de nivel consecutivas, es decir, cada cuánto están marcadas las curvas de nivel, ¿no? Cada qué valor de desnivel. En la parte superior de la hoja habitualmente viene la nomenclatura de la hoja del IGM, que las estuvimos estudiando hasta hace un ratito, y luego viene un conjunto de el nombre propio de la hoja, el topónimo, en este caso sería la hoja que corresponde con Arrecifes. Abajo de Arrecifes está la provincia a la que pertenece, es Buenos Aires, y ahí está el año de levantamiento, fíjense, levantada en el año 1957, es decir, las cartas IGM habitualmente, las últimas, fueron relevadas en la década del 50, 60, o sea, son relativamente antiguas. No obstante, mantienen muchas veces información muy relevante que nos puede servir, que vamos a ver, para futuros levantamientos, como los puntos trigonométricos, puntos relevantes en el terreno, y además tiene también las curvas de nivel, que eso, por más que ha cambiado un poco, digamos, el uso de la tierra y demás, las curvas de nivel, el relieve del terreno habitualmente no se modifica en
en muchos años, tarda mucho en modificarse el relieve del terreno. Entonces, el relieve de los distintos sectores abarcados por las cartas eh, seguramente se mantiene, y la información de las curvas de nivel que uno puede obtener en las cartas del IGM es una información relevante que no la tenemos en otro tipo de cartografía o de relevamientos realizados. Bueno, en la parte superior de la izquierda de la hoja habitualmente viene lo que es la nomenclatura, en este caso 35, 60, 32. Eh, Viene lo que se llama la división política, es decir, a qué partido pertenece los distintos sectores que abarca la hoja. Por ejemplo, en esta hoja en particular, seguramente es la de Arrecifes, está entre Salto, Bartolomé Mitre ya no debe existir más como partido, y ahí agarra un pedacito del partido de Pergamino, el 1 arriba. Y también figura, fíjense, cómo se hizo el relevamiento. La planimetría se hizo a partir de fotografías aéreas, y la altimetría se hizo con un instrumento que se llama plancheta, con una metodología que se llama taquimetría gráfica. Se realizó el relevamiento altimétrico. Eh, Como muchas de estas hojas se hicieron con este instrumento que se llama plancheta, habitualmente a las cartas del IGM se les llama también planchetas. La van a escuchar que se las menciona como planchetas a las cartas del IGM. Bueno, el origen de ese nombre es porque se construyeron buena parte de ellas utilizando este instrumento, ya les digo, que se llama plancheta. Viene también a la derecha de la hoja un conjunto, un listado de los puntos trigonométricos y auxiliares que tiene la hoja, es decir, puntos que en la hoja figuran con un número. Fíjense, eh, dicen 1, 2, 3 hasta el 11, y uno puede pedir información. Fíjense que tiene un nombre cada punto: Campo La Perla, Chacra Carrió, eh, bueno, distintos nombres, ¿no? Dados por distintos lugares. Y cada uno de esos puntos tiene un número de registro. Es decir, uno puede pedirle al IGM que les dé las coordenadas y le dé la cota del punto 1 que está registrado con un número de registro que es el 5G 4 romano 2027, ¿no? Con ese número el IGM le envía uno, previo pago seguramente, de una suma, le envía la monografía del vértice ese para que uno lo pueda ubicar. Habitualmente es un mojón, una señal eh, clara en el terreno. Le indica la monografía y da las coordenadas, y entre ellas la cota del punto, que muchas veces es muy interesante para realizar una vinculación altimétrica. Estos puntos trigonométricos entonces son puntos que tienen coordenadas X y Z, y que uno puede obtener esas coordenadas pidiéndoselas al IGM para arrancar un trabajo de nivelación que uno quiera referenciar al sistema nacional. Existen además un conjunto de símbolos o signos cartográficos que acompañan a la hoja. Yo les decía, las cartas que del IGM son cartas hechas con trazos y con signos cartográficos. Los signos cartográficos indican cosas, indican rutas, indican molinos, líneas telefónicas, los puntos trigonométricos, arroyos. Pero esos signos cartográficos tiene poco sentido que uno haga la que lo mida en la carta, obviamente, y lo transforme por la escala. No, el signo me va a indicar una me va a indicar aproximadamente en la hoja dónde se encuentra ese lugar característico, y me lo va a indicar con un signo especificado, ¿no? Pero obviamente no guarda relación de escala ni nada. Ahí en el link que tienen abajo hay un manual de signos cartográficos de todas las cartas que están en el país,
que ustedes pueden bajar gratuitamente de la página del IGN. Están todos los signos cartográficos. Hay muchos signos que son comunes a distintos lugares y a distintas cartas. Y otros son característicos de algunas zonas, qué sé yo. Por ejemplo, hay uno que es de Cangrejales. Ese de Cangrejales, por ejemplo, se da obviamente, qué sé yo, acá por ahí en la zona de Bañados, de la bahía de San Borombón y demás. Otro que es el de Tacuruzales, que son como una especie de hormiguero gigante, y esos son comunes, por ejemplo, en Entre Ríos y demás. Entonces, hay algunos que son generales, digamos, que pertenecen a todas las cátedras, a todas las cartas, en general de todo el país, que yo, los de rutas, los de alambrados, los de molinos, que se encuentran en general en todas las cartas, montes, árboles, casas, edificaciones. Y hay otros que son particulares, que uno puede encontrar en algunos ambientes solamente. Bueno, como son muchos y muy numerosas, ya le digo acá en este manual de signos cartográficos pueden bajarlo todo y, y verificarlo, cuáles son los distintos signos. Hay un conjunto de abreviaturas también que ahí figuran abajo de los signos cartográficos con, con abreviaturas de palabras, obviamente. Se, se Nada, se denota la ubicación de algunas cosas características, qué sé yo, un almacén, una carnicería, dice, una estancia, ¿eh? Un punto trigonométrico. Bueno, esta es un extracto, por ejemplo, de ese manual de signos cartográficos que yo les decía que pueden bajar gratuitamente de la página del IGN. ¿Ven? Y acá está mucho más especificado. Bueno, primero, con qué número está indicado cada signo cartográfico, que yo, con el 182 está especificado un horno de ladrillo. El símbolo es este que tienen acá, fíjense, en escala 1.25.000, 1.50.000 y 1.100.000 lo van a encontrar. Ya en las escalas más grandes, más chicas, perdón, uno en 250 y uno en 500, uno no va a encontrar esos signos porque son cosas muy específicas, ¿no? Mucho detalle, que en las escalas más chicas uno no las va a encontrar. A la derecha de todo, en dimensiones, en milímetros, está claramente especificado cómo es la forma y la dimensión y el tamaño que tiene que tener el signo cartográfico ese en las distintas hojas, ¿no? Eh, bueno, y, y fíjense que hay además una imagen del signo, es decir, qué se quiere simbolizar con ese signo, con ese horno de ladrillo, o qué se quiere simbolizar con el símbolo de secadero de sal, ¿no? Bueno, o con una mina, bueno, eh, están los distintos signos y las cosas que representan, ¿no? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, un extracto de la carta 3760-15-3 Olavarría. ¿eh? Si ustedes se fijan, es una zona que tiene una gran acumulación de curvas de nivel acá, lo que indican que hay algún lugar muy quebrado, hay cerros y demás. ¿eh? Fíjense, esta carta, si se fijan, dice, está a escala 1 en 50.000, por la nomenclatura se pueden dar cuenta que es escala 1 en 50.000, y la equidistancia, fíjense, es de 2,5 metros. Si se fijan bien, en las curvas que tienen acá graficadas, por ejemplo esas de 200, 210, 220, uno podría en principio decir, bueno, la equidistancia son 10 metros. No, en realidad son 2 metros y medio, porque entre la de 200 y la de 210 hay tres curvas que no tienen el valor, que obviamente uno no se les pone el valor a todas para que no se llene de números el plano, pero que obviamente tienen su cota cada una de esas curvas y que son la de 202,5, la de 205 y la de 207,5, ¿no? Después ya vendría la de 210. Es decir, la equidistancia es 2 metros y medio. Están marcadas con un poco más de intensidad las curvas principales y con un poco menos de grosor las curvas secundarias y sin la cota. Pero nada, acá se puede ver, decía, las curvas de nivel
con su equidistancia, uno puede interpretar cómo es el relieve, y lo que yo les decía, el relieve con el tiempo no cambia, es decir, sustancialmente, puede haber algunos procesos de erosión y demás, y el hombre puede generar algunos cambios, pero el relieve en general del, del ambiente natural no cambia y se mantiene. Entonces, esta es una información importantísima que tienen las cartas IGM, que son las curvas de nivel. Las curvas de nivel, si ustedes consiguen las cartas del lugar que les interesa, van a acceder a las curvas de nivel y esa información la pueden dar como válida y como actualizada, digamos. Ya les digo, por más que es una información relevada hace muchos años, esa realidad se va a mantener y va a permanecer. Además de las cartas tradicionales de línea, como las que veíamos recién, el IGM en los últimos años está produciendo y procesando y ofreciendo lo que son cartas imagen. La carta imagen es una carta eh, construida en vez de a partir del relevamiento con una plancheta o con un relevamiento fotográfico aéreo, se hace a partir de imágenes satelitales. Se procesan imágenes satelitales, imágenes obtenidas de satélites que están orbitando nuestro planeta, se procesan y se ponen también a disposición del público con un determinado formato de colores y demás. Pero ya es una imagen, ¿ven? No es algo discontinuo como la carta eh, de línea que veíamos anteriormente, la carta tradicional del IGM. Esta es una carta que va a estar constituida por píxeles, es decir, el píxel es Picture Element, es una contracción de dos palabras inglesas, que quiere decir elemento de imagen. La parte individual de cada imagen digital está constituida por píxeles. Cuanto más chiquito es el píxel ese, se dice que más resolución tiene la imagen. Acá lo que se puede observar, esto es una hoja de Península Valdés, si se fijan, es eh, fíjense que es la hoja 43, 63, 1 romano, es decir, el IGM sigue produciendo las cartas imágenes, pero con la nomenclatura tradicional, digamos, ¿no? Eh, la carta imagen de Península Valdés incluye, ya les digo, eh, lo que incluía la tradicional carta de línea, la misma área, ¿no es cierto? Eh, y fíjense que ya es una imagen continua, les decía, hay un rango de tonalidades y uno puede diferenciar prácticamente punto a punto qué es lo que hay en cada lugar, ¿no? En función de la coloración y de una interpretación que haga de esa reflectancia. Pero uno podría decir, bueno, las cartas e imágenes superan ampliamente a las cartas tradicionales de línea porque tiene una información continua, es decir, uno puede ver punto a punto lo que hay en cada lugar. Pero adolecen las cartas e imágenes de las curvas de nivel, es decir, si bien uno tiene información mucho más actualizada con las cartas e imágenes, porque son imágenes tomadas muy recientemente, entonces la información es mucho más actual. Eh, las cartas e imágenes adolecen, decimos, de las curvas de nivel, que es algo muy importante para cualquier ingeniero que tenga que emprender alguna obra civil o hidráulica. Eh, Contar con la información de las curvas de nivel es vital. Y las cartas e imágenes no la tienen esa información, es decir, tenemos que seguir recurriendo a las cartas tradicionales del IGM para, entre otras cosas, obtener las curvas de nivel. Fíjense que ya no hay un conjunto de signos cartográficos que acompañan a la carta, sí, pero sí hay a la izquierda abajo, fíjense, hay un conjunto, un patrón de colores, es decir, que me indica en función de la coloración que uno observa en la imagen satelital. Bueno, esto se puede ver a presencia de agua, o puede ser un color más rosado, puede ser alguna
alguna urbanización, o bueno, distintos colores y lotes, qué sé yo, con distintas formas y colores pueden dar idea de distintos cultivos que se encuentran allí, ¿no? Pero bueno, ya lo que quiero remarcar es que ya no hay un patrón de signos cartográficos, sino que hay un patrón de colores, que me indica en función de la coloración, bueno, qué puede ser lo que me esté dando esa coloración en definitiva. Bueno, fíjense, cartas imágenes publicadas por el IGM a escala 1 en 250.000 hay prácticamente de todo el país, algunos sectores nomás faltan. En escala 1 en 100.000 de vuelta está, decíamos, la región centro-norte, quizás eh, la más productiva, la más cara. También hay algunos sectores de Mendoza y demás. Y fíjense, la escala 1 en 50.000 está principalmente relevada con imágenes, cartas imágenes, la zona metropolitana, el noreste de Buenos Aires sería, ¿no es cierto? O sea, uno puede conseguir también, aparte de las cartas tradicionales del IGM, puede conseguir también las cartas imágenes, que ya les digo, brindan otro tipo de información. Bueno, esto es una imagen satelital, ¿ven? Lo que les decía yo, que con distintas coloraciones se ve lo que hay en la realidad, ¿no? Por ejemplo, eso que se ve en forma sinuosa y de color rojo, eh, no es un río de lava, es un río, es el río Iguazú. ¿eh? Eh, el río Iguazú, fíjense en la parte más rosadita que está a la izquierda de la imagen y hacia arriba, hay un sector más como dividido y rosa, que me indica acá abajo del río, es la ciudad de eh, Puerto Iguazú, la ciudad argentina de Puerto Iguazú, ¿no? La ciudad que está ahí cerquita de las cataratas. Lo que está al norte del río sería la ciudad de Foz do Iguazú, sería allá Brasil, al norte del río, ¿no? Y fíjense que el río viene ancho y de pronto se vuelve más angostito. Ahí donde se vuelve angostito, ahí están las cataratas del Iguazú. Fíjense que por encima del río hay una zona, por encima del río sería Brasil, ¿no? Y hay una línea, como una línea, perfecta línea relativamente inclinada. Y encima de esa línea inclinada hay todo como una parcelización de la tierra y se notan distintos colores. Yo les decía, esos distintos colores, distintas tonalidades de verde y demás, y de rosa y demás, está indicando distintos cultivos que se están realizando en esa zona, ¿no es cierto? Distintos cultivos, o a veces el mismo cultivo, pero con distintos grados de maduración, quizás, con distinto verdor y demás. Y fíjense, debajo de esa línea, o sea, en la parte superior se ve todo el sector urbanizado. Eh, Urbanizado, o mejor dicho, convertido en parcelas productivas. Y debajo de la línea, fíjense que ya no se ve no se ven parcelas rectangulares ni circulares. En general en la naturaleza no se da patrones así simétricos, ¿no? Eso son cosas que realiza el hombre, digamos, en la tierra, ¿no? Con el uso de la tierra y demás. Lo que está abajo de esa línea, yo les decía, inclinada, es el Parque Nacional de Iguazú, que claramente no está tocado por la mano del hombre, fíjense, y en consecuencia se ve todo un continuo, ¿no? No hay una discontinuidad, ni hay patrones simétricos. Eh, Llegando a la ciudad de Puerto Iguazú, fíjense, se ven dos rutas, se aprecian dos rutas que no me acuerdo bien si eran la 12 o la 14, la que llegan ahí a Puerto Iguazú. Pero uno
ve grandes cosas con esto de las imágenes satelitales. eh, Puede, ya les digo, ver punto a punto qué es lo que hay en cada lugar, ¿no? Una información más discriminada, pero ya les digo que adolece de las curvas de nivel. ¿Mm? Y uno tiene que andar interpretando además, ¿no? ¿Qué es lo que hay acá? ¿Qué me indican cada uno de estos colores? Bueno, para hacer las cartografías nacionales, las cartas, imágenes del IGM, se utilizan básicamente imágenes que provienen de tres sensores, o mejor dicho, sí, tres sensores que pertenecen a dos satélites, dos plataformas. Lo que indica ahí con plataforma es el satélite que porta los sensores. El satélite es un cuerpo artificial que orbita la Tierra, ¿no es cierto? Y el satélite lleva en su cuerpo, digamos, los sensores, que son como cámaras, digamos, que van captando imágenes de la Tierra. Los sensores que se utilizan para producir nuestras cartas son esos, el que pertenece a la plataforma Landsat, que es norteamericano, que tiene dos sensores, el barredor multiespectral y el mapeador temático, que se nombran con esas siglas, MSS y TM. Eh, el barredor multiespectral tiene un píxel que tiene 80 metros de lado, es decir, cada píxel abarca una superficie de 80 por 80, es decir, 6.400 metros cuadrados, casi un poco más de media hectárea. Mientras que el mapeador temático utiliza un sensor que tiene una resolución de 30 metros. Es decir, cada píxel tiene 30 por 30, 900 metros cuadrados. El, el SPOT, que es un satélite que pertenece a la Agencia Espacial Europea, principalmente liderados por Francia, tiene un sensor que se llama HRV, que quiere decir alta resolución en el visible, que trabaja en dos modos, multiespectral o pancromático. Multiespectral sería en color y pancromático blanco y negro. El multiespectral tiene una resolución de 20 metros, 20 por 20, o sea 400 metros cuadrados cada píxel. Y el pancromático tiene un píxel de 10 metros, o sea 10 por 10, 100 metros cuadrados cada píxel. En definitiva, cuanto más chiquito es el tamaño del píxel, más resolución tiene la imagen y más uno la puede aumentar. O puede hacer cartas con escalas cada vez más grandes. Lo vamos a ver ahora en un ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos un píxel del satélite Landsat que abarcaría un área de 80 por 80, les decía yo. Es decir, en total 6.400 metros cuadrados, casi media hectárea. Bueno, en esa misma superficie, eh, uno podría encontrar una casa en un lugar, un lago en otra parte de esa área, un, un galpón, un terreno cultivado. Bueno, el sensor este va a promediar todo lo que encuentra en esa área y me va a dar un único valor, es decir, no va a poder discriminar lo que está al interior de esa área, ¿entienden? El barredor, salteamos el Thematic Mapper que tiene un píxel de 30 metros, pero este que tiene de 20 metros, el HRB en modo multiespectral del spot, tiene 20 por 20, fíjense, me va a dar 4 por 4, 16 píxeles va a tener en esa misma área en que el sensor Landsat, el, el barredor multiespectral del Landsat, el MSS, me da un único píxel de 80 por 80. Este HRD multiespectral del Spot me da a dar 4 por 4, 16 píxeles, es decir, 16 cosas distintas me va a encontrar dentro de esta área de 80 por 80. Es decir, tiene una resolución mucho más grande y me puede discriminar lo que hay en un sector del otro, ¿no? Yo decía, por ahí en algún lugar hay un galpón, en otro hay una quinta, en otro hay un tanque de agua, qué sé yo. Si yo tengo un sensor de 80 por 80, nada, me promedia todo lo que hay en los 80 por 80.
Ahora, si tengo uno que tiene 20 por 20 de píxel, bueno, en esa misma área 80 por 80 me va a dar 16 datos distintos. Y en el modo pancromático del HRV del spot, bueno, ya me da 8 por 8, me da 64 valores distintos, 64 píxeles, donde el, el Landsat me daba un único píxel, este me da 64 píxeles, es decir, yo puedo aumentar mucho más, en definitiva, la imagen, la escala de la imagen, puedo hacerle más zoom y los píxeles no se van a ver en la imagen aumentada. La idea es, cuando uno produce cartas, cuando el IGM produce cartas e imágenes, es la misma lógica que cuando uno ve una imagen, una foto digital, digamos, en la computadora, ¿vieron? Que uno le hace zoom, y bueno, le hace zoom hasta que se empieza a pixelar. Ya cuando está pixelada dice, no, bueno, hasta acá. Ya no quiero que se vea pixelada la imagen. Bueno, la lógica es la misma. Yo puedo aumentar el zoom, aumentar el tamaño de la imagen, bueno, hasta un determinado valor, hasta que el zoom, hasta que el píxel se empieza a notar, ¿no? Una vez que empieza a notar el píxel, no, yo tendría que bajar un poco el aumento. Bueno, ¿y hasta qué escala puedo, eh, digamos, cuál es la máxima escala que puedo utilizar para eh, usar las imágenes de estos satélites, de estos sensores que tienen este tamaño de píxel? Bueno, la idea es la siguiente, fíjense, yo lo que quiero es que el píxel ese que veíamos que tiene un determinado tamaño, no se vea en la imagen satelital, no se vea cuando yo lo imprimo, cuando lo visualizo en la computadora, ¿no? Entonces, bueno, qué sé yo, había uno que tenía un píxel de 80 por 80, el barredor multiespectral del Landsat. Esos 80 metros yo los tengo que llevar en la computadora o en la imagen impresa para que no se vean cuánto tiene que ser. Tiene que ser 0,2 milímetros. ¿Se acuerdan que el ojo humano podía percibir hasta 0,2 milímetros? Bueno, los 80 metros los tengo que transformar en 0,2 milímetros. Si ustedes hacen esa cuenta, ¿qué escala implica que 80 pasen a ser 0,2 milímetros? Uno, la cuenta que tendría que hacer es la siguiente. Si 0,2 milímetros se representan con 80.000 milímetros, que son 80 metros, o 0,2 milímetros del plano representan 80.000 milímetros de la realidad, 1 milímetro del plano van a representar X, y ahí me salta el denominador de la escala, que va a ser 400.000, es decir, hago 1 por 80.000 dividido 0,2 y me va a dar 400.000. Lo mismo hago con el mapeador temático, que tiene un píxel de 30 por 30. Yo quiero que, si con 0,2 milímetros represento 30.000 milímetros, bueno, con 1 milímetro voy a representar X. Eso me da 150.000. Es decir, yo podría representar con una imagen que tiene un tamaño de píxel de 30 metros, la puedo aumentar hasta una escala de 1 en 150.000. Si sigo aumentándola, si sigo haciendo zoom, digamos, por encima de 1 en 150.000, ya voy a empezar a ver los píxeles. Sí puedo hacer alejar la imagen, ¿no? Representarla a una escala más chica, pero no a una escala más grande. El barredor multiespectral tenía un tamaño de píxel, perdón, el HRV, alta resolución en el visible, el modo multiespectral, el spot, tenía un píxel de 20 metros. 20 metros, si con 0,2 milímetros quiero representar 20.000 milímetros, con 1 voy a representar 100.000. O sea, la escala sería 1 en 100.000. Y por último, con el pancromático podría llegar a lograr, en el modo pancromático podría llegar a lograr la escala 1 en 50.000, que es la escala más grande que utiliza el IGM, ¿no? Para las cartas imágenes. Bueno, con esto damos por finalizada la clase de cartografía. Eh, Traten de repasar los conceptos, de entenderlos, preguntarnos las dudas y nada, suerte con la lectura de la clase, con la comprensión y con la resolución de la práctica y en el examen. Un abrazo a todos.